Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero enseñarles qué no deben hacer ustedes a la hora de crear una partición en su disco duro. Préstale mucha atención a este video porque hay ciertas cosas que no debes hacer, porque si lo haces cometes errores graves y dañas tu computadora. Vamos a tomar como referencia este disco que trae como nombre Windows. Vamos a ir a la sección donde podemos crear particiones de los discos. Entonces recuerden que para hacerlo van aquí a la lupita y aquí arribita van a escribir panel de control. Normalmente el panel de control les va a salir de esta forma. ¿Qué van a hacer? Van a ir aquí donde dice categorías y iconos grandes. Y van a ir aquí donde dice herramientas de Windows. En este caso estamos utilizando un Windows 11. Luego van a ir aquí en esta parte que dice administración de equipos. Se les va a abrir una ventana aquí en administración de equipos. Ya la vamos a ver. Vamos a darle doble clic. Es doble clic aquí en administración de equipos. Se nos abre esta ventana. Y aquí vamos a ir donde dice administración de discos. Aquí en esta parte es donde podemos crear otra unidad o particionar nuestro disco. Se nos va a mostrar qué discos tenemos en nuestro sistema o instalado en nuestro computador. Entonces, en este caso tenemos dos. Aquí tengo uno sólido, que es el que maneja mi sistema, mi computadora, y tengo un externo, que también es un disco duro de 232 gigas, con el cual vamos a hacer el ejercicio. Entonces, supongamos que esta es tu computadora. Esta es tu computadora cuando tú la tienes nueva. Tienes una sola unidad y normalmente no se va a llamar F, sino que se va a llamar C. Pero tú quieres tener otra unidad. ¿Qué es lo que nunca debes hacer? Entonces, cuando tú das clic derecho sobre la unidad, lo que nunca puedes hacer es dar aquí donde dice formatear sobre esa unidad. No lo hagas porque se te va a borrar todo lo que tenga la unidad. ¿Qué más no debes hacer? Tampoco debes dar eliminar volumen, porque si le das eliminar volumen, nota lo que sucede. Automáticamente la unidad va a desaparecer, va a dejar de existir y va a haber un error grandísimo, puede ser en el sistema, o si tienes archivos en una unidad, te los va a borrar. Es muy, pero muy grave. Entonces, nunca hagas ese procedimiento. Entonces, normalmente para volverla a crear, entonces yo lo hago así. Vamos a volverla a crear para continuar con el ejemplo. Entonces aquí se está volviendo a crear. Noten de que está negrito, o sea, lo que implica que no se ha asignado nada. Aquí ya se está formateando para crear otra vez la unidad. Pero nunca debes hacer eso en una unidad. Si tienes archivos o si tienes otro tipo de contenido. Solamente de que tengas algún problema y sea una unidad que esté completamente vacía, sí puedes hacer eso. Puedes sea formatearlo, puedes eliminarla, pero nunca debes hacer eso. Ejemplo, si tú ya, por ejemplo, has reducido este volumen, vamos a reducirlo, que en un video anterior lo vimos un poco. Vamos a reducirle 122.000 gigas. 122.000 megas, perdón. Entonces aquí tenemos otra unidad, ¿cierto? Aquí ya tenemos otra unidad. Entonces voy a crearla brevemente para que ustedes vean algo. Vamos a crear esta unidad. Entonces aquí tengo mi disco duro. Digamos que este fue el que lo compré nuevo, ya creé una nueva partición y en esta partición supongamos de que yo ya haya guardado archivos o tenga documentos importantes en esa partición de mi equipo. Entonces, lo que queremos mostrar es lo que ustedes no deben hacer con su unidad. Si la unidad ya está funcional, recuerden, nunca den clic derecho en formatear, porque si lo formatean, se va a borrar todo lo que hay en la unidad. O nunca le deben dar eliminar volumen porque notan lo que va a pasar, como si no existiera, o sea, también van a perder toda la información. Entonces, no es bueno que hagas eso. Entonces, si tú no piensas borrar tu información, no lo hagas. Si vas a borrar todo lo que tienes porque hay algún error en el disco, hazlo, no hay ningún problema. Igualmente,
Si tú, por ejemplo, estás aburrido de una unidad, entonces también le puedes dar eliminar volumen al otro y va a quedar solamente la unidad. Note, ahí ya queda la unidad, vuelve a estar como la teníamos al principio. Pero entonces ten en cuenta esas acciones que te acabo de mencionar para que no tengas inconvenientes con tu disco a la hora de particionarlo o a la hora de administrarlo de esta forma, para que no pierdas tu información o no vayas a crear un error grave en tu disco duro y sistema. Entonces tenlo muy en cuenta. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Y recuerda, activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo. Y además, revisa nuestras listas de reproducción en el cual hay cientos de videos de tu interés. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.